Ya. Tíos, el día de hoy vamos a finalizar de analizar el espectro electromagnético. Recordemos que la semana pasada estuvimos analizando la primera porción de este espectro que correspondía a la porción que reunía a todas aquellas ondas electromagnéticas más intensas que la luz. No visibles como ellas, obviamente, no visibles claramente, pero que son más intensas en cuanto a la propagación de su energía que la luz. El día de hoy, chiquillos, vamos a completar este espectro viendo todas las ondas que están en la otra porción, que son las 3 ondas restantes, que son aquellas ondas que son de menor intensidad, menos energéticas que la luz visible. Y vamos a ir también desmitificar algunos mitos respecto a estas ondas y las características que estas poseen. Así que hoy día vamos a partir con hacer ahora, que va a ser una ronda de preguntas rápidas, chiquillos, para ir viendo si recuerdan los conceptos de la clase pasada. Vamos a definir estas últimas 3 ondas que les señalo, que son la onda infrarroja, la onda de radio y la onda microonda. Y luego de eso, chiquillos, voy a dar las instrucciones de la actividad práctica, que igual esta actividad va a estar publicada en el Classroom y que va a tener entrega para la próxima semana. Es una actividad rápida de hacer, no es tan complicada, pero que va a requerir obviamente de su creatividad. Va a ver de qué se trata en un momento más. Y luego de eso, cerramos con nuestro ticket de salida. Bien, entonces continuamos con el mismo objetivo, chiquillos, de la semana pasada, que es definir y caracterizar las ondas del espectro electromagnético. En específico, chiquillos, hoy día nos vamos a concentrar con las ondas de la porción menos energética del espectro. Menos energética respecto a qué? Respecto a la luz visible. Recordemos que cuando lo vimos la semana pasada, todas las ondas electromagnéticas se ordenan en el espectro, dejando siempre como referencia la propagación de la luz como el punto central. Es decir, vamos a analizar, seguir analizando todas aquellas ondas, chiquillos, que sean más intensas que la luz en cuanto a energía y radiación, y también las ondas que sean menos energéticas, tengan menos energía y radiación que la luz visible. Siempre recordar, chiquillos, que la luz visible va a ser nuestro punto de referencia a la hora de analizar las ondas. En este sentido, chiquillos, vamos a recordar que va a ser nuestra actividad de entrada. Les quiero preguntar y que me recuerden también, chiquillos, ¿qué diferenciaba a grandes rasgos, chiquillos, los rayos X de los rayos gamma? ¿Cuál es la gran diferencia que podíamos encontrar entre los rayos X y los rayos gamma del espectro? Número algunas diferencias, chiquillos, en el El chat. rayo gamma era más potente. ¿Era más potente? ¿En qué sentido era más potente, Esteban? Es una palabra que yo oculté. Ah, ¿Por qué era más potente la radiación gamma, chiquillos? Que tenía una característica que le diferenciaba incluso de la alfa, de la beta y de los rayos X. ¿Alguien más puede aportar a complementar un poquito lo que dijo el Esteban? No sé, el Diego, la Isi, la Londra, el Martín. ¿Por qué la radiación? Porque podría traspasar casas sólidas, porque son ondas de mayor energía. Mira, el Diego y el Martín, para la próxima, chiquillos, no le pongan signo de pregunta, seguros con su respuesta. Y si hay que corregir algo, lo corregimos, pero seguros con su respuesta. Diego y Martín tienen con toda la razón, las ondas de radiación gamma tienen la capacidad de traspasar elementos sólidos de mayor capacidad, siendo solamente el plomo lo único que no atraviesan, mientras y además ser las ondas con mayor energía de todo el espectro electromagnético, tomando lo que dice el Martín. El... Recordamos, chiquillos, también que estas dos X y gamma generaban un daño a las moléculas, a las cadenas de ADN a través de su impacto en ello. ¿El rayo X genera daños genéticos o solo era característica de los rayos gamma? Chiquillos. También generaba daños. ¿Eran iguales que los de la radiación gamma? ¿Qué los diferenciaba?
Tenemos claro, chiquillos, que los rayos X y los rayos gamma, exponerse a estos rayos generaba daños en el ADN, podía generar mutaciones, etc. Pero ¿qué diferencia había en exponerse a rayos X y al rayo gamma? Piensen en cuanto como al impacto que generaba eso. Ya, el Diego tiene un punto. Diego, el signo de pregunta, no te olvides. Rayo gamma podría hacer daños internos y generales, y los daños X más exteriores, sí, puede ser. Eso también de los rayos exteriores también era característica de los rayos ultravioleta. Pero, chiquillos, tenemos que recordar que lo que diferencia el rayo X y el rayo gamma es la velocidad en que genera el daño. El rayo gamma genera el daño inmediatamente, es algo inmediato a la exposición, inmediatamente genera el daño, mientras que el rayo X es una exposición un poquito más lenta, pero no tanto. No como la ultravioleta, chiquillos, que era una exposición prolongada, lo que puede generar cáncer a la piel, pero también recordemos, chiquillos, que la función de la radiación UV es estimular la producción de vitaminas. Le pregunté a la profe Pablo el otro día, chiquillos, cómo es que se estimulaba la producción de vitaminas en la piel, y mencionaba que hay una enzima, hay algunos receptores en nuestra piel que estimulan la producción de algunas enzimas, y algunas cadenas proteicas que permiten que se estimule la producción de vitaminas. Es decir, la radiación ultravioleta, por su energía, si lo vemos del lado físico, la energía y la radiación que produce la radiación ultravioleta va a estimular las células y algunos mecanismos de nuestra piel que van a estimular la producción de vitaminas finalmente. No estaba tan alejada mi idea. De hecho, ese mismo día, martes, me encontré con la profesora Paula y le pregunté al tiro porque no quería quedarme con la duda. Pero bueno, que ese día le dije que desconocía en verdad cómo que funcionaba. Bien, chiquillos, claro con esto, con esta primera porción, que no debemos olvidar que es una porción más energética que la luz visible y que genera más radiación que esta. Vamos a pasar, chiquillos, al segundo grupo de ondas electromagnéticas, que corresponde a la porción inferior del espectro, que está bajo la luz visible. Recuerden, chiquillos, la luz visible es una pequeña porción del espectro que solamente está en el centro de... Ahora vamos así. La primera onda electromagnética, chiquillos, que se encuentra bajo la radiación de la luz visible es la radiación infrarroja. La radiación infrarroja, chiquillos, es la más intensa del grupo de este grupo, pero sigue siendo de menor energía que la luz visible. La radiación infrarroja, chiquillos, está asociada simplemente a la transferencia de calor por radiación. Es decir, las ondas de radiación infrarroja transmiten su energía a través de radiación, a través de transferencias de calor. Es decir, las ondas infrarrojas transmiten su calor por radiación. ¿Qué es la radiación, chiquillos? En grandes rasgos, un método de transmisión del calor en el cual el cuerpo recibe el calor sin estar en contacto directo con el cuerpo caliente. Por ejemplo, el sol emite ondas infrarrojas. La radiación infrarroja del sol llega hacia nosotros y sin que el sol esté tocándonos directamente. Entonces, las ondas infrarrojas transmiten calor a través de radiación. Es decir, desde quien emite esta radiación infrarroja, emite su onda de calor y la recibe otro cuerpo. Por ejemplo, el sol y nuestro cuerpo no están en contacto directo con ella, entre sí, pero a través de estas ondas infrarrojas nosotros podemos sentir cómo el calor del sol se transmite hacia nosotros. Entonces, ¿cuál es la función de la radiación infrarroja? ¿Cuál es la característica de esta radiación infrarroja dentro del espectro? Es que transmite el calor a través de radiación, es decir, a través de ondas de calor, como las ondas de calor que van a ser, por ejemplo, hoy día en la tarde, que va a ser mucho calor hoy día, la energía calórica, el calor que transmite el sol, se transmite a través de ondas infrarrojas, no visibles obviamente, y que por radiación, es decir, sin que estemos en contacto directo con el sol, estamos sintiendo su energía calórica. Tener claro además, chiquillos, que se le dice infrarrojo porque recordemos que en el espectro de colores el color menos energético era el rojo. Al ser esta onda la primera debajo de él, bajo el rojo, menos energética que el rojo, es que se le denomina infrarroja. Por eso también
el otro día cuando veíamos las que estaban sobre la luz visible, la primera de ellas, de la menor a la mayor, era la ultravioleta, porque la ultravioleta es la primera que está después del color violeta en cuanto a nivel de energía. Está sobre el ultra, sobre el violeta. Mientras que el infrarrojo es porque las ondas infrarrojas son las primeras ondas de menor energía después que el rojo, que es el color menos energético de todos. De ahí viene el nombre de infrarrojo. Por otra parte, chiquillos, siguen las ondas de microondas. Se le llaman microondas en este sentido porque son ondas de muy poca frecuencia, por eso son microondas de muy poca energía. A eso se refiere cuando hablamos de microondas, microenergía, poca energía. Recuerden que chiquillos pueden ir revisando después las clases, no, la idea es que vayan prestando atención y tomando apuntes, no copiando textual. Como bien dice, chiquillos, las ondas de microondas son aquellas ondas de mayor energía que las ondas de radio, pero de menor energía respecto a las infrarrojas. Todavía transportan una cierta cantidad de radiación en forma de calor que se aprovecha para calentar los alimentos a través de los llamados hornos de microondas. ¿Cuál es la función del horno de microondas, chiquillos, en estricto rigor? Si lo vamos a pensar. Dentro del horno de microondas hay un artefacto que genera las ondas de microondas que alcanzan los alimentos. Los alimentos, al recibir estas ondas de microondas, por la energía que tienen estas ondas, estimulan sus moléculas, como casi todos los alimentos poseen agua, se estimulan las moléculas de agua, y ustedes saben que cuando las moléculas de agua empiezan a moverse, empieza a aumentar su temperatura. Eso provoca que finalmente el alimento se caliente. El microondas entonces funciona a través de ondas de cierta cantidad de energía que todavía transmiten cierta cantidad de radiación, que cuando los alimentos las captan, el agua de los alimentos hace que se estimulen las moléculas y eso aumente la temperatura de ellos. Eso explica por qué cuando uno calienta también los alimentos en el microondas quedan como húmedos, porque son las moléculas del agua las que están empezando a excitarse, por así decirlo, lo cual provoca que también se libere calor en forma de líquido. Como el agua se empieza a evaporar, va a empezar como a quedar mojado, por así decirlo, el alimento. Hasta el alimento más seco queda húmedo cuando se mete el microondas por esa razón. Porque el agua que contienen en mayor o menor medida los alimentos es estimulada por las ondas microondas, lo cual provoca que esta estimulación, esta agitación molecular, aumente su temperatura y haga que se eleve la temperatura del alimento en total y por eso mismo se humedezca. Otra porción del espectro de las ondas de microondas, chiquillos, también permite transmitir señales de telefonía. Las ondas de microondas que se están ocupando ahora, chiquillos, por ejemplo, en la tecnología 4G, en la tecnología 5G, por ejemplo, también, en la transmisión, por ejemplo, de los satélites artificiales que están transmitiendo señales de distintas características, ocupan ondas de radiación microondas. ¿Por qué? Son ondas más energéticas, con más frecuencia, un poquito más de frecuencia, y que permiten transportar información a través de ella de una manera más rápida y sin sufrir lo siguiente. Yo creo que más de alguno le ha pasado cuando se mete a un túnel o a un lugar muy cerrado y se le va la señal del teléfono. Pero igual conserva alguna parte de la señal del teléfono. No sé si le ha pasado. Cuando se meten en algunos túneles del metro o en los túneles de una autopista, que la señal de su teléfono disminuye, pero muchas veces no se le corta. ¿Les ha pasado, no? Sí, ¿cierto? Esto se debe a que, vamos a ver en el siguiente grupo de ondas, a que las ondas menos energéticas que la luz visible tienen un grado de penetración en los cuerpos muy, muy bajo. Es decir, a cualquier obstáculo, estas ondas o se reflejan o son absorbidas y no traspasan este obstáculo que se les atraviesa.
Las ondas de microondas, a diferencia de las ondas de radio y televisión, tienen la ventaja de que tienen la capacidad de poder atravesar un poco mejor los objetos sólidos, permitiendo que no se pierda tanta intensidad de señal. El Wi-Fi, por ejemplo, las ondas de Wi-Fi ocupan ondas menos energéticas que el microondas, y eso explica por qué cuando usted se encuentra en una pared, las paredes bloquean las señales de Wi-Fi. Las más tecnologías de Wi-Fi ocupan ondas de microondas, ondas un poquito más energéticas, que pueden permitir atravesar mejor las paredes y también evitar mucha pérdida de energía cuando chocan entre sí. Entonces tenemos que tener claro, chiquillos, que las ondas de microondas también se ocupan para la transmisión de señales de telefonía, transmisión de información, porque tienen una capacidad un poco mejor que las ondas tradicionales de radio y televisión y de antigua telefonía para atravesar superficies y poder traspasar obstáculos. Pero también, como las ondas de microondas son muy cercanas a las de infrarrojo, también transportan una pequeña porción de radiación, de calor todavía, de energía calórica, lo cual permite que también estimule las moléculas y así se calienten los alimentos que son puestos en el llamado horno de microondas. ¿Quedó claro, chiquillos? Estas características de las ondas de microondas. ¿Se va entendiendo hasta ahora estos dos grupos? ¿Estos dos primeros? ¿Sí? No olvidar, chiquillos. Sí, oiga, profe. ¿Cómo están? ¿Sí? Sí, una pregunta. ¿Y por Dime. qué en los microondas, por ejemplo, si metí un objeto así como metálico, como una, no sé, una cuchara, hay como una explosión? Eso tiene que ver un poco con esto mismo, con los objetos metálicos. Pero también tiene que ver con otro elemento. No tiene un poco que ver con esto, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque el microondas tiene un artefacto que se llama magnetrón. El magnetrón es un fuerte imán que es un tubo que genera campo magnético, que genera magnetismo, como un imán. Y ese magnetrón es el que genera las ondas de microondas dentro de los microondas. ¿Cuál es el problema? Que ustedes saben que los metales interactúan con los imanes, se atraen con ellos. ¿Qué provoca esto? Que se genere una energía magnética tan potente dentro de él que eso hace que el magnetrón explote. Los magnetrones están de los microondas, que son estos fuertes imanes, un artefacto magnético que genera las ondas del microondas, se ve muy estimulado, por así decirlo, no está preparado para reaccionar con metales. Lo cual hace que el magnetrón genere más magnetismo del que debería, porque está trayendo, por ejemplo, la cuchara que se te puede quedar adentro, y eso hace que se genere mucha energía, y eso hace que el microondas explote. Entonces, no es tanto por las ondas de microondas, sino porque por el artefacto dentro del microondas que genera las ondas de microondas para que funcione. El magnetrón, como es un fuerte imán, si se ve estimulado por un metal, va a generar más energía magnética, lo cual va a desestabilizar el microondas y haciendo que explote. Los vasos, tú dices, Diego, que por ejemplo pones un vaso de vidrio y se quiebra el vaso dentro del microondas, ¿a eso vas tú? Ya. El Diego va con los vasos. ¿Por qué? Recordé, y aquí sí tiene que ver el tema de las características de la onda de microondas. ¿Por qué se te quebró? Ah, ya, mira, ya sé por qué lo calentaste con un, mira. Y es bueno que el Diego ocupe este ejemplo, y lo mismo que nunca metan un, sí, tienes razón, Diego, que te retaren, aunque te voy a entender por qué. Es muy peligroso, chiquillos, colocar un vaso de vidrio dentro de un microondas y también dentro de un refrigerador. Dentro del microondas, porque recordemos que como el microondas va a estimular la agitación de las moléculas, cuando la leche dentro del vaso empiece a calentarse, las moléculas de la leche van a empezar a vibrar y van a empezar a agitarse tan fuerte que esa vibración puede traspasarse al vaso, y si el vaso no está en muy buenas condiciones, esa vibración perfectamente lo puede quebrar.
Recordemos que la agitación de las moléculas cuando aumentan su temperatura por el microondas hacen que estas vibren, se agiten. Es como si tuviéramos el agua de esta botella. Déjame bajarlo. Imaginemos que está la botella, el vaso de leche que puso el Diego en su microondas. Cuando el microondas empieza a funcionar, las moléculas del agua de adentro empiezan a agitarse. Empiezan a vibrar. Y esa agitación hace que se aumente la temperatura. ¿Cuál es el problema? Que esta agitación, esta vibración que empiezan a tener las moléculas de agua, puede ser tan intensa que puede empezar a hacer vibrar el vidrio, y de tanto que vibra el vidrio va a terminar quebrándose. En el caso del refrigerador, ustedes saben que cuando el agua se congela, se expande. Como el agua va a querer expandirse dentro del vaso, va a empezar a presionar el vidrio hasta que lo quiebre. Así que mucho cuidado, chiquillos, con elementos de vidrio, tanto en microondas como en refrigeradores. No sé si te quedó claro eso, Diego. ¿Por qué es peligroso que no obtuvo además el reto de tu mamá? Así que mucho cuidado. Recuerden que como las moléculas se agitan, vibran, y esa vibración hace que el vidrio perfectamente se pueda quebrar. ¿Por qué los cerámicos no? Por ejemplo, las tazas o los platos, porque los platos tienen más resistencia a esas vibraciones. Así que mucho cuidado con eso. Bien, para terminar, chiquillos, que corresponden a las corresponde analizar las ondas con menos energía y frecuencia de todo el espectro electromagnético, que corresponden a las ondas de radio. ¿Cuál es la característica de estas ondas, chiquillos? Son ondas de muy poca energía, pero que se transmiten a pueden transmitirse a muy grandes distancias, es decir, pueden abarcar grandes distancias sin perder su energía. Eso se aprovecha para la transmisión de radio y televisión. Estas se llaman ondas espérame, ¿cómo se llama? Dice transmisión de onda larga, así se llamaba. Son ondas muy largas, de muy a larga longitud, pero de poca energía y frecuencia, las cuales pueden viajar largas distancias sin perder su energía por sus características de onda larga. Eso permite, chiquillos, poder transmitir radio y televisión a muy largas distancias y llegar con mucha facilidad a grandes distancias cuando se emiten. Entonces, las ondas de radio son las de menos energía, pero son las más largas y las que viajan que no viajan con tantos problemas a grandes distancias. Son de muy larga intensidad, de larga longitud, pero de poca energía. Eso se jugó a su favor para transmitir ondas de larga distancia, ondas de larga distancia, que permiten transmitir señales de información de radio y televisión. Esa es la gran ventaja que tienen las ondas de radio. La gran desventaja, que a diferencia de las ondas de microondas, y ya lo habíamos señalado hace un rato atrás, es que estas ondas se debilitan muy fácilmente cuando se encuentran con obstáculos. Es decir, si se encuentra con un cerro, o por ejemplo con un edificio, estas ondas van a bajar su intensidad y no va a ser tan buena la información de la señal que recibe. No sé si alguna vez le ha pasado, chiquillos, que en su casa, si tiene estas antiguas radios con antena, hay que mover la antena hasta que agarre bien la señal. La antena receptora de la radio se acomoda para que agarre la mayor intensidad de ondas posibles, porque está expuesta a todos los obstáculos de la casa. Si alguna vez ha ido al campo o a las partes donde hay muchos cerros, notará que la señal de radio, de televisión, hasta la telefonía disminuye enormemente, puesto que al ser una onda tan débil, pero de muy alto alcance, cualquier obstáculo va a debilitarla aún más y va a hacer perder intensidad. Entonces, tiene una gran utilidad, chiquillos, hasta el día de hoy se sigue ocupando. Muchas de las señales de telefonía, el 2G y el 3G sobre todo, viajan a través de ondas de radio. Las ondas de la televisión, la televisión satelital también ocupa muchas ondas de radio también, además de microondas. La radio FM, la que escucha en el auto, en la casa, sigue ocupando estas ondas que pueden generar mucho daño. ¿Cuál es el problema del 5G? Y aquí es donde yo quería llegar, que bueno que el Diego lo menciona. Todas estas ondas, chiquillos, todas las ondas en general transmiten radiación de todas maneras, pero se tiene la falsa creencia de que como las ondas de 5G
están dentro del espectro microondas. Como dijimos delante que las ondas de microondas generan radiación muy débil, se tiene el mito, porque todavía no está comprobado realmente, que las ondas de 5G, y también se pensaba con el 4G también, podían generar cáncer, podían generar problemas, mutaciones, tumores, etcétera, porque la agitación molecular podía alterar el material genético como lo hacía el rayo X. No se tiene, chiquillos, prueba alguna de ello, debido a que el bajo nivel de radiación, muy, muy bajo, y por las regulaciones que hay con respecto a esto también, de lo bajo que es, no hay pruebas que comprueben que esta radiación puede ser dañina para las personas, porque es tan baja la radiación que generan este tipo de ondas que no generan el mismo daño, por ejemplo, que exponerse a la radiación ultravioleta o la radiación X. ¿Y cuál es el otro problema del 5G? Que el 5G ocupa radiaciones, ondas de corta distancia, porque son más ondas de microondas. Entonces, el problema para implementar el 5G, Diego, y para todos y todas, es que tienen que ponerse muchas antenas, deben colocarse muchas antenas en muchos lugares distintos, puesto que las ondas de 5G no alcanzan las distancias tan largas como lo generan, por ejemplo, las señales de radio. Entonces, es una tecnología nueva, de muy alta velocidad, que va a mejorar las telecomunicaciones, que va a mejorar, por ejemplo, las distintas cosas a distancia, pero el problema de su implementación es que al ser ondas de microondas de corta distancia, necesitan muchas antenas para que no se baje la intensidad. No sé si te queda un poco más claro, y también a los demás chiquillos, cuál es el gran problema con el 5G. Sí, los demás chiquillos, y en general, ¿quedaron claros, chiquillos, estas últimas 3 ondas del espectro? Las que nos faltaban por ver. ¿Sí? Entonces, no olvidemos, chiquillos, que todas estas ondas son de menor intensidad respecto a la luz. Todas generan radiación muy débil, muy imperceptible, y que a medida que la intensidad de estas ondas disminuye, también va a disminuir el grado de facilidad con la que traspasan los cuerpos, siendo las ondas de radio las que al primer obstáculo van a verse disminuida su intensidad. La poca intensidad que tienen se ve aún más disminuida. Bien. A partir de todo esto, chiquillos, de lo que hemos visto en clase, de lo que hemos estado trabajando con respecto a las ondas de este espectro electromagnético, los voy a invitar, chiquillos, a realizar la segunda actividad con nota acumulativa, que va a consistir no en una guía de ejercicios, no en un cuestionario, no en una interrogación, sino que en la creación de un crucigrama. Van a tener que crear, chiquillos, un crucigrama utilizando los conceptos aprendidos de espectro electromagnético, y van a tener que crear un crucigrama, chiquillos, con al menos 8 conceptos en horizontal y vertical. Van a utilizar, pueden ocupar para esto todas las ondas del espectro: gamma, X, ultravioleta, la luz visible, infrarrojo, microondas y radio. O sea, tienen 7 ondas disponibles. Pero en su crucigrama pueden colocar no solamente la definición y llenar ahí el crucigrama con por ejemplo, electromagnética, o ponerle gamma, sino que pueden, por ejemplo, ocupar el crucigrama y poner conceptos como, por ejemplo, vitamina estimulada por esta, o por ejemplo, no sé, en el infrarrojo, forma en que transmite el calor la onda infrarroja, radiación, por ejemplo. Entonces, no solamente en el crucigrama tienen que colocar los nombres de las ondas, sino que pueden colocar las aplicaciones o características que vayan llenando en el crucigrama. Aquí les coloco un ejemplo que encontré en internet, es de cualquier cosa en verdad. Ustedes ahí llenan el espacio en blanco, y aquí abajito tienen que colocar, la forma de entregarme la actividad es muy similar a esta. En la parte superior de la hoja tienen que hacerlo a mano, es a mano esta actividad, chiquillos. Arriba colocan el crucigrama vacío, lo llenan con los cuadritos, y abajo van llenando con, por ejemplo, el número 2, le van colocando un número a cada concepto. Por ejemplo, el número 1 es este, y le ponen aquí qué es. Es una red social donde puedes crear tableros e ideas interesantes a otras personas.
Era un ejemplo muy nada que ver. Entonces, iba ahí llenan la palabra. Por ejemplo, chiquillos, pueden colocar aquí el número 2 en esta y puede, por ejemplo, no sé, que el 2 sea horizontal y lo colocan aquí que la definición del 2 es, no sé, onda que transmite la telefonía, microondas, y llena el microondas. Cosas así. ¿Alguien no sabe hacer crucigramas, chiquillos? Chiquillos, ¿hay alguien que no sepa hacer crucigrama? Ya, tíos, voy a dejarles cuando suba la actividad un video, un tutorial para enseñar cómo hacer crucigramas. Véanlo, véanlo con calma, revisen el video y a partir de eso, inspírense para hacer su propio crucigrama para los conceptos de física, de esta materia. ¿Cómo lo deben hacer? Van a tener que hacer 8 conceptos en el crucigrama y van a tener que colocarlos en horizontal o vertical y tienen que ir acomodándolo. Con el tutorial les va a quedar más claro cómo crear el crucigrama. Pero no necesariamente en el crucigrama tienen que colocar definiciones textuales de cada onda. Pueden colocar, por ejemplo, una aplicación de la onda electromagnética, una característica que tenían, una ventaja o desventaja de las que vimos en clase. Traten de ser los más originales y traten de evitar ocupar textualmente los conceptos, las definiciones del crucigrama, de lo de la clase de hoy día. Tienen que ir, dense una vuelta y piensen de una manera creativa cómo colocar los conceptos. Dice 8 conceptos en el crucigrama, como mínimo. O sea, si quieren hacer un crucigrama con más conceptos, lo pueden hacer. No es necesario, chiquillos, que nombren todos. ¿Cómo se llama? No es necesario, chiquillos, que nombren todas las ondas del espectro en el crucigrama. Si quieren ocupar repetir varias veces una onda, pero, por ejemplo, ocupando otro concepto de ahí, otra característica, y con eso viene el crucigrama, lo pueden hacer. No es necesario, chiquillos, que estén todas las ondas puestas. Pueden ocupar varias ideas de una misma onda y ocuparlas como conceptos para llenar el crucigrama. Este crucigrama, chiquillos, tiene fecha de entrega el próximo martes 26, vía Classroom. Se hace a mano, lo hacen a mano bien bonito, en un buen formato, le toman una foto y cargan su crucigrama al Classroom y hoy lo voy a revisar. ¿Quedó claro, chiquillos, de qué trata esta actividad? Tranquilidad, chiquillos, a los que todavía les cuesta un poquito hacer crucigramas, puesto que se va a subir un tutorial ahí para cómo crearlo, cómo llenar la parte de abajo y así no se compliquen en cómo llenarlo. Así que sean originales, traten de ocupar no los conceptos tal cual, traten de darle una vuelta extra. ¿Ya? Así que hoy tienen una semana, una actividad no tan difícil de hacer y sería la segunda nota acumulativa, que recuerden que esas notas son después un porcentaje al final del semestre. Cerramos la clase con este ticket de salida, escuchando su opinión. ¿Creen, chiquillos, que todas las ondas del espectro electromagnético son útiles para el hombre? ¿O hay algunas que son todas perjudiciales o no? ¿Todas las ondas del espectro el hombre las ha utilizado a su favor? ¿O hay algunas que no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Incluyendo la gamma? ¿La radiación gamma también? Sí, bueno, se ocupan las bombas atómicas, si lo pusiéramos estricto, le dan una utilidad no tan positiva, pero el hombre las utiliza igual. Así que, sí, puede ser. Y recordemos, chiquillos, ¿cuáles eran las ondas más cercanas a la luz visible? ¿Cuál era la que estaba primero sobre la luz visible y cuál era la que estaba debajo primero de la luz visible? ¿Cuáles eran estas, chiquillos? Las más cercanas. ¿Cuáles eran, chiquillos, estas ondas más cercanas a la luz visible? Por sobre ella y por bajo de ella las primeras. Ultravioleta, ¿sabes? Sobre. Bien, Esteban. ¿Y cuál era la, chiquillos, la que es la primera por debajo de la luz visible? Luz infrarroja. Muy bien, Martín. Entonces, la primera onda de más energía que la luz visible era la ultravioleta sobre el violeta, y la primera por debajo de la luz visible, que es la más
que es la primera de menor energía que ella, sería la luz infrarroja. La radiación infrarroja, pero porque no es luz, es radiación. Bien, chiquillos, con eso terminamos la clase por el día de hoy. Cualquier duda, chiquillos, como siempre, escribirme, cualquier cosa con respecto a la actividad. En un ratito más se va a cargar la actividad al Classroom para que puedan acceder a ella y empezar a realizarla con las instrucciones pertinentes. Voy a subir también el video del tutorial para que puedan ir, para los que les cuesta todavía hacer un crucigrama, lo pueden hacer. Y cualquier duda con esto, recuerden que tienen hasta la próxima semana para entregar. Bien, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Espero que todos y todas estén muy, muy bien, tengan muy buen día, muy buena semana y cualquier cosa, como siempre, me pueden escribir. Estén bien, chiquillos, nos vemos. Chao, chao, profe. Chao, chiquillos.